Bueno, hermanos, vamos a continuar la serie que hemos venido predicando, que hemos venido enseñando sobre el Yo Soy, basado en el Evangelio de Juan. Hoy vamos al tema número 8 para los que anotan la palabra. Y el tema de hoy es: Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, pero quiero dar a tipo de introducción, antes de leer todo el pasaje, aunque vamos a estar basándonos en todo el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Todo el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Pero yo quiero dar una introducción a este Yo Soy la resurrección y la vida. Hermanos, hay una realidad en la vida del ser humano. Y una realidad es de que la mayoría de personas, prácticamente la mayoría de personas, le tienen miedo a la muerte. Yo creo que de cada 100 personas, no sé si aún podríamos decir 90-95% de personas le tienen miedo a la muerte. Ahora, interesantemente también, la mayoría de personas, aunque la mayoría le tienen miedo a la muerte, la mayoría de personas no piensan en la muerte. Amén. La mayoría de personas nunca piensan en la muerte, solamente piensan en la muerte cuando alguien muere. Y van a un funeral, van a un cementerio. Es cuando la gente en ese momento piensa en la muerte. Pero cuando las personas piensan en la muerte, hermanos, eso es como una película de terror. La gente le tiene pavor a la muerte. Le tiene miedo a la muerte, a pesar, oigan esto, a pesar de que es inevitable, ya que todos vamos a morir algún día. Es inevitable, todos vamos a morir algún día, como consecuencia, hermanos, del pecado de Adán y Eva. Como consecuencia del pecado de Adán y Eva, hermanos, y por causa de tiempo, a los que anótese Génesis 2 del 15 al 17, pero vamos a leer ahora Romanos 6, 23. Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos capítulo 6, verso 23. Dice la palabra en Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, esa palabra dádiva es regalo, en este caso, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra dice que la paga del pecado es la muerte, y ahí es donde yo quería hablar de Génesis. Queríamos leerlo, pero nada más le voy a parafrasear. Recuerden cómo Dios pone al hombre sobre el Edén, que la palabra Edén significaba deleite en aquel momento. Y cuando Dios pone al hombre ahí, hermanos, el hombre podía disfrutar de todo lo que Dios había creado, y el hombre tenía una relación personal con Dios, donde Dios hablaba con el hombre y el hombre con Dios, y no había ningún problema. Pero dentro de esa comunión y aquel paraíso, hermanos, la Biblia habla que Dios pone un árbol, y este árbol se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ese árbol daba un fruto, y Dios le dice: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente vas a morir el día que tomes de ese fruto, de ese árbol. O sea, Dios le prohíbe al hombre tocar ese árbol, comer de ese árbol. Y usted conoce la historia de cómo Satanás viene con una verdad a medias, que es una mentira. Una verdad a medias es una mentira. Y Satanás tienta a Eva, y Eva termina comiendo el fruto prohibido, y dice la palabra, y da a su marido también, y ambos en ese momento caen en pecado por la desobediencia del hombre, y ahí es donde eso se conoce como la caída. Y de ahí en adelante, hermanos, al ellos tomar aquel fruto prohibido, viene la muerte. Ahora, ¿cuál tipo de muerte? Dos tipos de muerte. Viene la muerte física primeramente,
para hablarle en un orden, aunque no sé cuál es primero, pero ahí sucede las dos cosas al mismo tiempo. Muerte física, Adán y Eva no iban a morir, ahora ellos mueren. Y de ahí en adelante, todo ser humano que nace, hermanos, tiene sentencia de muerte. Todos nacemos para morir. Yo no sé cuántos se acuerdan en ciencia, a uno le enseñaban de todo ser vivo, él nace, crece, se reproduce y muere. Nosotros estamos ahí. Pero hubo también otra clase de muerte y es la muerte espiritual también. El hombre no solamente ahora moría físicamente, sino también espiritualmente. Él moría espiritualmente, ahora se separaba de Dios y por eso Dios le expulsa del paraíso, porque Dios es santo y ahora el hombre es pecador. Y lo que separa al hombre de Dios es el pecado. Eso es lo que separa al hombre de Dios. Entonces Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, para el ser humano, hermanos, hay una oportunidad de vida. En este caso, no de la vida en que no vamos a morir nunca, sino una oportunidad de vida para tener vida eterna. En este caso. Ahora, eso como a modo de introducción en relación del por qué la muerte, y de alguna manera nadie quiere morir. Nadie quiere morir. Ahora, en la enseñanza, en este caso de yo soy la resurrección y la vida, vamos a ver que el contexto de esta enseñanza es la muerte del amigo de Jesús que se llamaba Lázaro. Vamos a ir a San Juan capítulo 11 del verso 1 al verso 6. Y es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. San Juan capítulo 11 y vamos a leer del verso 1 al 6 y luego del 11 al 15. Si usted quiere estudiarlo en la casa, tiene que leerse todo el capítulo 11. Donde Jesús enseña, yo soy la resurrección y la vida. Dice la palabra en San Juan capítulo 11, versos del 1 al 6, dice la palabra. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Eso está en el capítulo 12. Verso 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, porque el Hijo de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Hermanos, ¿usted se imagina estar enfermo? Recuerden que para ese momento ellos habían escuchado, hermanos, todos los milagros, todas las maravillas que Jesús había hecho ya. Y ahora Lázaro está enfermo y ellos dicen, la solución, la esperanza es llamar a Jesús para que Él venga y Él ore por nuestro hermano y se sane. Pero interesantemente, cuando Jesús oye que él está enfermo, lo que él hace es más bien, voy a quedarme aquí 2 días más. Bueno, es como mandar a llamar al médico cuando alguien se está muriendo y llaman a la ambulancia y no llega, y no llega, y no llega, y no llegó. Se murió. Más o menos por ahí va la cosa. Ahora, vea lo que dice el verso 11 al 15. Del capítulo 11. Versos del 11 al 15 dice así. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Ya habían pasado los 2 días. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Hermanos, recuerden que ahí no es como ahora, ¿verdad? Que hay
tenemos WhatsApp o tenemos teléfono para darse cuenta de todo. Ellos no sabían qué había pasado, pero Jesús sí sabía que ya había muerto en este caso. Verso 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Oigan, para que creáis. Mas vamos a él. Entonces ahora ahí Jesús empieza a caminar, en este caso con sus discípulos, para ir donde estaba Lázaro, que había muerto. Ahora es interesante porque me imagino que tuvo que haberse llevado sus días, porque recuerden que cuando Jesús llega, Lázaro tenía 4 días de haber muerto, y dice que él se quedó 2 días más ahí, y le dijeron esto: Lázaro está enfermo, todavía no había muerto. Ahora, hermanos, pero sin lugar a duda, oigan eso, sin lugar a duda, es uno, en este caso de lo que Jesús enseñó, dice, sin lugar a duda, sin lugar a duda es uno de los yo sois más extraordinarios que Cristo pronunció. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, es uno de los más hermosos, y lo hace en el contexto cuando su amigo Lázaro, en ese caso, había muerto. Hermanos, si nosotros, para cualquier ser humano, tenemos bien claro, en el momento que una persona muera, ya no hay nada que hacer. Ya murió. Ahora, pero vean qué interesante, Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Y ahora, esa palabra resurrección y vida, en la palabra, en el griego original, la palabra resurrección es anastasis. Esa palabra anastasis significa pararse de nuevo. Oigan, pararse de nuevo, porque un muerto está acostado. Entonces, resurrección es pararse de nuevo, es levantamiento, y también significa ponerse en pie. Esa es la palabra resurrección. O sea, cuando Él dice yo soy la resurrección, yo soy el que soy capaz de levantar a alguien, de ponerle en pie, en este caso. Yo soy, dice Él, la resurrección, pero también dice y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. La palabra vida en el griego, la palabra es zoe. Zoe. Esta palabra zoe significa vivo, vivir, y significa todo lo que se mueve. Porque todo lo que se mueve tiene vida, de alguna manera. Todo lo que se mueve tiene vida. Ahora, hermanos, para entender esto, cómo cobra mayor importancia la afirmación que Cristo hace a Marta, la hermana del difunto Lázaro, es: yo soy la resurrección y la vida. Al entender todo esto cobra, hermanos, cobra un gran significado. Y es ahora donde vamos a leer, en este caso, cuando Jesús afirma: yo soy la resurrección y la vida. Recuerden que Lázaro estaba muerto. Vamos a ir a ver San Juan capítulo 11, versos del 17 hasta el 27. San Juan 11, del 17 al 27. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Oigan, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, eso es más o menos 3 kilómetros, esos 15 estadios, como a 3 kilómetros. Dice: y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Se acuerdan que ellos le mandan a decir: Lázaro está enfermo? Y el Señor lo que hace es quedarse ahí. Él no va enseguida, sino que Él espera a que Lázaro
muera. Marta le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. De alguna manera esta palabra era una palabra de aliento para Marta. Marta, Lázaro resucitará. Ahora, verso 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en el día, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, Marta tenía claro de que un día iba a haber resurrección de los muertos. Hermanos, algo que para la mayoría de personas hoy en día, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado, hay personas que creen que no hay resurrección de los muertos. Ahora, Marta lo tenía bien claro. Hay personas que creen que cuando alguien se muere, lo enterraron y hasta ahí llegó todo. Prácticamente como, hermanos, enterrar uno una gallina. Se enterró y hasta ahí llegó todo. Pero la Biblia no enseña eso. Marta tenía bien claro de que su hermano Lázaro resucitaría un día, se levantaría de los muertos, porque todo ser humano, hermanos, que muera con Cristo o sin Cristo, un día tendrá que levantarse. La Biblia dice que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. La Biblia enseña que todos van a dar cuenta a su Creador un día. Absolutamente todos. Así de fácil. Aunque muchas personas sean ateas y no crean en Dios, un día va a haber resurrección de los muertos. Y en este caso Marta lo tenía bien claro. Yo sé que mi hermano va a resucitar un día. Pero hermanos, aquí es donde yo creo Jesús la saca del estadio. Y vea la afirmación o las palabras que Él le dice ahora a Marta. Dice el verso 25, y le dijo Jesús: yo soy, oigan, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Wow! Hermano, oiga qué declaración hace Jesucristo. Es que Él dice: sí, Marta, Lázaro va a resucitar un día, pero hermanos, el problema es este. Aunque todos van a resucitar un día, la Biblia dice que unos para muerte eterna, pero otros para vida eterna. Y ahora Jesús le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que voy a poner en pie, el que voy a levantar, pero además de eso les voy a dar vida. En este caso, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, hermanos. Una persona muere, y hay una gran diferencia entre una persona que muere en Cristo y una persona que muere sin Cristo. Porque aquellos que mueren sin Cristo parecen no tener esperanza. Pero aquellos que mueren en Cristo o vamos a morir en Cristo, hermanos, debe haber una esperanza. Porque aquel, aunque esté muerto, vivirá. ¿En quién vamos a vivir? En Cristo. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Marta. Y ahora vea lo que le dice en el verso 26, porque primero habla, aunque esté muerto vivirá, y ahora le da una... ¿Cómo podría decirlo? Ahora lo enfoca de otra manera y le dice así en el verso 26: y todo aquel que vive, que seríamos nosotros o cualquier persona que esté viva, y todo aquel que vive, ojo, y cree en mí, no morirá eternamente. No morirá eternamente. Hermano, solo una persona que realmente le haya entregado su vida a Cristo, hermano, debe tener bien claro que aunque muramos, no vamos a morir eternamente. ¿Por qué? Porque Dios nos promete ¿qué? Vida eterna. Ahora viene la gran pregunta que hace Cristo a Marta. Y Él le dice:
¿crees esto? Marta, ¿crees esto? Ahora yo te digo, iglesia, ¿crees esto? ¿Tú crees realmente, como dice la palabra, hermano, que aunque alguien esté muerto, si ha muerto en Cristo, vivirá? ¿Tú crees realmente de que si alguien está vivo y muere, no va a morir eternamente? ¿Crees esto? Le dice. Porque hay muchos que, como dije al principio, lo que más temor causa es la muerte. Hermanos, en la vida mía personalmente yo le tenía mucho miedo a la muerte. Y cuando empezaba a pensar en la muerte en la noche, yo no sé si a alguien le ha pasado, yo me acuerdo, a mí me daba miedo morir. Me daba miedo. Hasta que yo le entregué mi vida a Cristo, hermanos, conocí a Cristo, hermanos, y ese temor desapareció. Y créame, hermanos, a veces más bien cuando uno tiene problemas le he dicho, Señor, ¿por qué no me llevas? Yo quiero partir. Yo quiero estar contigo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le dice a Marta, ¿crees esto? Hermanos, Marta tenía que tener aquella seguridad como la debe tener cada cristiano y decir, sí, yo tengo la seguridad de mi salvación eterna. Ahora, vean la respuesta de Marta cuando él le pregunta, ¿crees esto? La respuesta le dijo, sí, Señor. Sí, Señor, vean, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. En otras palabras, hermanos, ella le dijo, sí, Señor, yo he confiado en que tú eres mi Señor y mi Salvador. Yo he confiado en eso. Hermano, esa es la confianza que debe tener todo hombre, toda persona en Cristo. En Él hay vida eterna, hay salvación. Para eso dice la palabra que Dios envió a su Hijo al mundo para salvarnos de la condenación eterna. Para eso vino Cristo. Para salvarnos, por eso tenemos que predicar y enseñar y mostrar a Cristo. Ahora, hermanos, vean qué interesante como lo dice San Juan capítulo 5 versos 24 y 25. San Juan capítulo 5 versos 24 y 25. Evangelio igualmente de San Juan. Verso 24 y 25 dice la palabra. Y vea la forma en que Jesús lo dice. De cierto os digo. Acuérdense, hermanos, esa palabra de cierto, esa palabra en el griego es amén, amén. Esa palabra significaba esto es así, esto no lo cambia nadie. Esta es la verdad, es la única verdad. Y él dice, 24 y 25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, oigan, tiene vida eterna. Ahora, hermano, nótese que la palabra es tiene. No es que va a tener. Tiene vida eterna. Toda persona que haya creído en Cristo como Señor y Salvador de su vida, como dijo Marta, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios. Hermano, no es que va a tener vida eterna, no, tiene vida eterna. Todo aquel que cree en el Hijo, que cree en Cristo, dice, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Todo aquel que viva no morirá eternamente. Ha pasado de muerte a vida. Verso 25, otra vez, de cierto os digo, viene la hora y ahora es
cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Oigan esto. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Ahora, hermano, ¿a cuáles muertos se estaba refiriendo Cristo? Hermano, Cristo se estaba refiriendo a los muertos espirituales. Aquellos que escuchen su voz van a tener vida eterna. Aquellos que escuchen el Evangelio, aquellos que escuchen hablar de Cristo y atiendan a Cristo, se arrepientan de su pecado y se vuelvan al Señor en fe, ahora van a tener vida eterna. En este caso, van a escuchar su voz, los muertos. Hermanos, porque la Biblia enseña, un hombre sin Cristo está muerto espiritualmente. Por eso Jesús enseñó, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Hermano, es un muerto vivo enterrando a un muerto muerto. Eso sería, hermanos, algo así como, suena extraño, no sé si alguien ha visto películas de zombies. Son muertos vivientes. Y yo no sé, hermano, pero es el ejemplo más claro cuando Cristo habla y Él dice de que cuando los muertos oigan su voz, van a tener vida o se van a levantar. Hermanos, son los muertos espirituales. La gente en el mundo sin Cristo, usted y yo, éramos zombies espirituales. ¿Cuántos entendemos eso? Ahora, para aquellos que quieran negar o dudar esta verdad, hermanos, para aquellos que quieran dudar o negar esta verdad, Cristo lo afirma con uno de los milagros más extraordinarios en la palabra de Dios, donde Él, delante de una gran cantidad de personas, hermanos, Él le habla a Lázaro, un hombre que tenía 4 días de haber muerto. Wow. Hermanos, 4 días de haber muerto. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Aquellos que escuchen mi voz se levantarán, tendrán resurrección, tendrán vida. Aquellos que escuchan mi voz. Ahora vea, hermanos, cómo el Señor no solamente lo dice, sino que Él lo afirma y da un extraordinario milagro como ejemplo para que creamos en esa verdad. Vamos a ver San Juan capítulo 11, del 38. San Juan capítulo 11, del 38 al 44. Dice la palabra en San Juan capítulo 11 del 38 al 44, dice así: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Hermanos, ustedes saben que cuando una persona muere, lo más que le dan son 24 horas, que sería un día. Y yo no sé cuántos han ido a funerales, hermanos, donde aún antes de las 24 horas, hermanos, ya el muerto empieza a ponerse alegre. Y hay que ir a enterrarlo. Aquí en Florencia sucedió un caso de una persona, murió, hermanos, y empezó a descomponerse y se iba a reventar. Y tuvieron que ir como a las 11, 12 de la noche a sepultarlo. No aguantó. Y Lázaro tenía, hermanos, 4 días de que había muerto. Y ellos le dijeron: Señor, el hombre ya huele mal. Tiene 4 días de estar muerto. Verso 39, y le dijo Jesús: quitad la piedra.
Marta le dijo que hiede ya porque es de 4 días. Verso 40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cuando el Señor le dice ahí a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, se estaba refiriendo a lo que Él le había dicho a Marta en los versículos anteriores, cuando Él le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Él le dijo: Marta, ¿crees esto? Y ahora Marta parece se le ha olvidado aquellas palabras. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Señor, 4 días el hombre está, literalmente, hermanos, está podrido. Y viene algo maravilloso, dice el verso 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos en lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Para que crean. Verso 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió atadas las manos de los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Hermanos, qué maravilloso milagro. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, pueden meterse en aquel escenario. Un hombre de 4 días estaba oliendo mal, podrido, y ahora el Señor se para y Él acaba de decir: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y Él ahora se para y Él le dice: quiten la piedra. Hermanos, ahí hay un cadáver. Y aquel cadáver el Señor le habla personalmente, al igual como Dios nos llamó, hermanos, de una forma personal a cada uno de nosotros. Dios le habla a aquel cadáver y le dice: Lázaro, ven fuera. Hermanos, si el Señor hubiera dicho: salgan fuera, o sal fuera, hermanos, si hubieran habido ahí muchos sepulcros muertos, todos se habrían levantado. Pero Él le dijo: Lázaro, ven fuera. Hermanos, la carne podrida empieza a restaurarse. El corazón empieza a bombear. La sangre coagulada empieza a ralarse. Y aquel hombre, hermanos, abre sus ojos, escuchó la voz de Dios y se levanta. Yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, de la misma forma es que Dios nos ha llamado al Evangelio. De la misma forma, aquel que ha creído en Cristo es aquel que Dios ha llamado por su nombre para que se levante, para que tenga vida, porque estábamos muertos espiritualmente. De la misma forma, Dios nos levantó una vez espiritualmente y lo hará nuevamente el día de la resurrección de entre los muertos a los cristianos. Hermanos, qué declaración más maravillosa hace el Señor. Yo soy la resurrección y la vida. Él es la resurrección nuestra. En Él hay seguridad para nuestra salvación y nuestra resurrección. Ahora, hermanos, por eso, oigan esto, por eso para los que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, la muerte no la podemos ver como algo malo o algo negativo, ya que tenemos la gran promesa de la resurrección y la vida para después de la muerte física. Todos vamos a morir de una o de otra forma. De una o de otra forma vamos a morir. ¿Cómo? No sabemos. Pero de que vamos a morir, hermanos, pero con una gran promesa.
para aquellos que han creído en Cristo, la gran promesa de que un día vamos a ser levantados de entre los muertos y vamos a tener vida eterna. Ahora, ¿cómo va a ser eso, hermanos? ¿Cómo va a suceder esto? Bueno, de alguna manera vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer desde el verso 11 hasta el verso 58. Y vamos a leer, hermanos, y acá el apóstol Pablo empieza a hablarle a la iglesia de los Corintios en lo que es la resurrección de los muertos. Ahora, ¿por qué? Hermanos, se cree que en aquel tiempo había una filosofía, había una creencia de que cuando una persona moría, hermanos, igual hasta ahí llegaba todo. Y que si esa persona realmente iba a resucitar, esa persona no iba a resucitar, ¿cómo le digo eso? Con un cuerpo corporalmente, sino solamente el alma. Había una filosofía donde ellos creían, una filosofía griega, donde ellos creían que el cuerpo, hermanos, era como una atadura. El cuerpo lo veían como algo malo. Y que más bien a la hora de morir era como liberarse de este cuerpo. Pero ellos no creían que entonces una persona se volvería a levantar con un cuerpo. Ahora, yo no sé cuántos acá en la iglesia también creen esto. Hermano, el día que nosotros resucitemos, vamos a resucitar con un cuerpo. Usted no va a resucitar, hermanos, como humo ahí, como un espíritu. No, vamos a resucitar con un cuerpo. Ahora, ese cuerpo, vamos a verlo en la palabra, es un cuerpo espiritual. ¿Cómo será? No lo sabemos, pero es un cuerpo. ¿Por qué? La Biblia nos promete vida eterna. La Biblia nos promete cielos nuevos y tierra nueva. Y para eso necesitamos un cuerpo. Cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, hermanos, recuerden que Él resucita y de alguna manera Él resucita, pero es un cuerpo glorificado. ¿Se acuerdan cuando la Biblia enseña, cuando Tomás, que era el incrédulo, y el incrédulo le dice a los discípulos cuando Jesús se aparece, él dice, yo no creo hasta no meter mi dedo en las llagas? Ahora la pregunta es, hermano, ¿cómo usted puede meter o tocar con su dedo, con su mano, puede tocar algo que no sea físico, que sea palpable? Porque si Él fuera solo espíritu, haría algo como así, ¿verdad? Como querer tocar el viento o agarrar el viento. Pero Jesús le dijo muy claramente, ven, mete el dedo acá en mi costado, en mis manos. Y ahí Tomás creyó. Amén. Ok, vea cómo lo dice 1 Corintios capítulo 15, del 11 al 58. Usted puede leerlo todo el capítulo 15 después. Dice así: porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Recuerden que, hermanos, el mensaje de la predicación es para salvación del hombre, para que el hombre tenga vida eterna. Verso 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó, si se predica que Cristo resucitó de los muertos, oiga la pregunta, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Algunos no creen. Y ahora el punto es que él está hablando a la iglesia. Y Pablo dice, pero no les hemos predicado que si creen en Cristo van a tener vida eterna y va a haber resurrección de los muertos para esa vida eterna. ¿Cómo es que hay algunos de entre ustedes que dicen que no hay resurrección de los muertos? Entonces vea lo que dice Pablo. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. O sea, si no hay resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo resucitó.
Verso 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Hermanos, si no creemos en la resurrección de los muertos, en la vida eterna que Dios promete, hermanos, entonces vana es la predicación, no vale de nada predicar el evangelio, no vale de nada su fe, no sirve de nada. ¿Para qué entonces, hermanos, personas a través de la historia han muerto, han dado su vida por causa del evangelio, por causa de Cristo? No valió de nada entonces cómo murieron los discípulos de Cristo. No valió de nada, hermanos, hombres que murieron quemados. Como la historia de John Hus, en una hoguera le prendieron fuego. No valdría de nada la predicación, no valdría de nada nuestra fe si Cristo no resucitó de los muertos. Verso 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Ahora, ¿por qué dice Pablo que somos hallados falsos testigos? Usted puede leerlo ahí donde empieza él a hablar en el capítulo 15. Pablo dice, a mí es el último que el Señor se me apareció como un abortivo, que no soy digno de ser llamado apóstol. Recuerden que él iba camino a Damasco, pero él era a matar cristianos, a meterlos a la cárcel, y ahí se le presenta Cristo en el camino. Y usted conoce la historia de cómo él le dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Los mismos discípulos, hermanos, el testimonio más claro de la evidencia de la resurrección de Cristo fueron sus discípulos. Ellos lo vieron. Dice en primera de Juan, dice, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, vimos al verbo de gloria, al verbo de vida. Nosotros lo vimos, lo tocamos, después de haber muerto y resucitado. Ellos comieron, después de que Jesús resucitó, un grupo de ellos comieron a la orilla del mar, comieron peces con Él. Wow. Ellos eran la evidencia de esa gran verdad, y hasta el día de hoy, por nuestra fe, creemos que Cristo murió, pero también resucitó de entre los muertos, hermanos, y esa gran promesa también es para nosotros, los creyentes. Seguimos leyendo. Verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Hermanos, si Cristo no resucitó, todavía estamos en nuestros pecados. Porque Cristo Jesús vino al mundo, hermanos, para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Esa es la diferencia, hermanos, en relación a la vida eterna o a la condenación eterna. El problema es el pecado en el ser humano. Cristo es el único que perdona nuestros pecados. Él es el único. Solo a través de Cristo el hombre tiene salvación, vida eterna y perdón de pecados a través de Cristo. Por eso debemos de seguir anunciando a Cristo. Verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Pablo está hablando. Entonces los que murieron en Cristo perecieron. O sea, de nada valió la muerte de ellos. Simplemente perecieron en este caso. Y si en esta vida, oigan esto, hermanos, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, en esta vida somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, o dignos de lástima. ¿Qué quiere decir, hermanos? Si no hay resurrección de los muertos, si Cristo no resucitó, vana es la predicación y nuestra fe. En ese caso, hermanos, si nosotros creemos en Cristo solamente para que Dios nos ayude en esta vida,
somos los más dignos de conmiseración, de lástima. Aunque creo personalmente, lamentablemente, hay personas que buscan a Cristo solamente para que les ayude en esta vida. ¿En qué sentido? Hay personas que solamente que quieren que Dios les haga un milagro. ¿Cuántas personas hoy en día buscan al Señor solamente cuando tienen un problema? Para que el Señor le haga un milagro. O sea, ellos no están esperanzados en la vida eterna, en la vida que Dios promete, en la resurrección de los muertos, solamente en esta vida. Hermanos, nuestra meta debe estar en Cristo, nuestra esperanza debe estar en Cristo. No solamente en esta vida, sino en la vida del más allá. ¿Cuántos me están entendiendo? Y Pablo lo dice. No podemos buscar a Cristo solo para que me ayude ahora. No, mi mente, mi fe, mi certeza debe estar en la vida eterna. Hermano, ¿sabe a qué debe aferrarse usted y yo el día en que vamos a morir? A la vida eterna que Cristo nos promete. Porque en el ataúd, en el hueco, en la sepultura, hermanos, ahí no se acaba todo. Ahí empieza todo. Para los que hemos creído, una vida eterna. Para los que no han creído en Cristo, que también serán resucitados, una muerte o condenación eterna también. Wow. Seguimos leyendo. Verso, ¿qué me quedé? 20. Dice 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por un hombre entró la muerte, por Adán. Pero también por un hombre la resurrección de los muertos es Cristo. Verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos los que han creído en Él, serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo, hermanos, el último enemigo que será destruido es la muerte. Oigan esto, es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, el Padre le dio la autoridad al Hijo. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, toda supremacía. 28. Pero luego de que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Ahora, hermano, este pasaje o esta cita bíblica aparentemente es una cita bíblica un poco oscura de qué es lo que Pablo estaba realmente diciendo. Algunos afirman que lo que Pablo estaba diciendo es porque en aquel tiempo habían personas que se bautizaban por un muerto. Literalmente por un muerto. O sea, ellos hacían un tipo de rito ceremonial donde ellos hacían un bautismo, pero por una persona que había muerto para recordarla. Eso es lo que muchos dicen. Entonces ellos se bautizaban por los muertos. O sea, se murió mi abuelita, voy a bautizarme en nombre de mi abuelita. Más o menos por ahí va la cosa. Pero otros afirman que lo que Pablo está diciendo ahí es, cuando dice de que ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si de ninguna manera los muertos resucitan?
Otros creen que lo que Pablo está diciendo, de acuerdo al contexto, es lo mismo. Si ustedes ya se bautizaron en Cristo, ¿para qué entonces se bautizan en Cristo si realmente no tienen la esperanza de que los muertos van a resucitar? Yo en lo personal creo que puede ser esa la más clara. Porque él está hablando de cómo es que algunos dicen que no hay resurrección de los muertos, porque le está hablando a algunos cristianos. Y les está diciendo, en este caso, ¿cómo ustedes entonces se bautizaron en Cristo si no creen que hay resurrección de los muertos? Hermano, sería como decirle, ¿para qué usted busca a Cristo? ¿Para qué usted sigue a Cristo? ¿Para qué usted se santifica en su vida cristiana si usted no cree en la resurrección de los muertos? Si usted no cree realmente que en Cristo hay vida después de la muerte. ¿Amén? Ok, seguimos leyendo ese mismo verso, ya me perdí. 29 para terminarlo. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Oiga, ¿por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. En otras palabras, si no hay resurrección de los muertos, iglesia, viva la vida loca y haga lo que le dé la gana, porque por sí, mañana lo entierran, se murió, lo enterraron y hasta ahí llegó todo. Pero esa no es la verdad. Esa no es la verdad. Verso 33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Recuerden que la iglesia de Corintio era muy pecaminosa. Pablo les está diciendo, muchos de ustedes no conocen a Cristo. Para vergüenza de ustedes se los digo. ¿Por qué? Porque no creen ni en la resurrección de los muertos. Entonces, ¿para qué creen en Cristo? ¿Para qué buscan a Cristo? ¿Solamente para esta vida? Somos los más dignos de lástima, de conmiseración. Verso 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Cómo van a resucitar los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que se siembra no se vivifica, sino muere antes. Ahora vea el ejemplo que da. Y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Hermanos, cuando usted quiere sembrar una semilla para que nazca un árbol, ¿qué es lo primero que tienen que hacer con la semilla? ¿Ponerla qué? A secar, a que se muera completamente. Interesante. Hasta que la semilla no esté bien seca, bien muerta, de ahí no sale vida. Interesantemente, hermanos, lo que se siembra no es igual a lo que sale. Usted está sembrando una semilla y sale un árbol. ¿Alguna vez ha pensado en eso? Se siembra una semilla y nace un árbol. Ahora, eso es lo que Pablo está queriendo darnos a entender en relación a la resurrección de los muertos. Y lo que se siembra, verso 37, no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda la carne es la misma, sino que una carne es la de los hombres, otra la carne de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y es cierto, el tipo de carne es distinta. La carne de un pájaro, la carne de un pescado, la carne del ser humano, todas son distintas. Ahora, dice, y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Está hablando de que una cosa es el cuerpo de un ser humano, el cuerpo de un animal y el cuerpo aún de la luna, de las estrellas, del sol. Todos los cuerpos son
diferentes. Ahí lo aclara él. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, una es la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra, se entierra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder, hermanos. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. O sea, se siembra, se entierra este cuerpo que es un cuerpo animal. Cuando dice de animal, hermano, es un cuerpo natural. A eso se refiere animal. Es un cuerpo natural, pero va a resucitar con un cuerpo espiritual. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente, que es Cristo. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre que es del Señor es del cielo. Ojo, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Todos tenemos la herencia de Adán y Eva. Ahora, pero ¿cuál es celestial? Tales también los celestiales. Hermano, así como Cristo resucitó con un cuerpo espiritual glorificado, también la iglesia, los creyentes, vamos a tener un cuerpo glorificado parecido al de Cristo. Wow. Verso 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí, os doy un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí está hablando del rapto, no todos van a morir, pero todos van a ser transformados. Va a haber una transformación en el rapto de la iglesia, los que no van a morir en ese momento, pero igual sus cuerpos van a ser transformados. Ahora, verso 52, en un momento y un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y oigan esto: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean a Dios, dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es la muerte no tiene ya autoridad sobre nosotros. El sepulcro, hermanos, no tiene autoridad sobre nosotros. Aunque un día nos entierren ahí, hermanos, y el mundo diga no hay esperanza, para los que hemos creído en Cristo hay esperanza. Hay esperanza de salvación. La muerte no es el fin de todo, es el empiezo de todo. Para los cristianos, en este caso. Y termino ahí diciendo, dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, Jesucristo es la resurrección y la vida. Él es nuestra resurrección, Él es nuestra vida. Para tener la certeza y la seguridad, la muerte no es el fin de todo. La muerte, hermanos, no es para tenerle tanto temor. Y ojalá, con eso termino, ojalá todos podamos decir, hermanos, confiadamente, como lo hizo el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso dijo el apóstol Pablo. Ojalá, hermanos, esa sea igualmente nuestra convicción. Yo no sé cuántos en este lugar
todavía, hermano, le tienen temor a la muerte. No sé cuántos en este lugar todavía no le han entregado su vida a Cristo. Hermano, si es así, yo le invito hoy. Yo le invito en esta mañana de que usted le entregue su vida a Cristo. Todos vamos a morir un día, queramos o no queramos. Pero si hemos creído en Cristo, si hemos escuchado su voz, de que Él vino a morir en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para salvarnos de la muerte eterna, para darnos una vida eterna. Hermano, si usted cree eso, la muerte no es problema. Y poder tener esa confianza, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo le invito, entréguele su vida a Cristo. Venga en arrepentimiento y fe delante de Él. Y tenga la plena seguridad y certeza de que en Él hay salvación y hay resurrección para vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, por esa maravillosa declaración que tú hiciste. Y cómo nos dices ejemplo de esa verdad bíblica. A la hora de levantar a Lázaro, Señor, 4 días después de muerto, donde Marta dice, él huele mal, Señor. Pero como tú le dices, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Porque Él le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Señor, gracias por esa palabra. Gracias, Señor, porque tenemos vida en ti. Gracias, Señor, porque aunque un día nos sepulten en la tierra, en una bóveda, de ahí seremos levantados. Ahí oiremos la voz tuya, la trompeta que sonará, Señor, para ser levantados como Lázaro de entre los muertos, Señor, para estar una eternidad contigo, para darte a ti la honra y darte la gloria, Señor. Y hoy seguimos caminando en fe, creyendo, como dijo Marta, creyendo que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres nuestro Señor, que tú moriste en esa cruz para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a Cristo?